Hasta acá vimos la historia de la humanidad, vimos Génesis desde el principio, pero tuvimos una introducción muy importante. ¿De quién trata toda la Biblia principalmente? De Jesús y su obra, ¿sí? Entonces podemos ver en toda la Biblia un retrato, una sombra, una figura de Jesús y del Evangelio, en toda la Biblia. Él, tanto al final de Lucas como en Juan, él dice que toda la Biblia habla de él, toda la Biblia es acerca de él. Todo lo que se escribió antes tenía que ver con él y su obra. Y de esa manera tenemos que buscar siempre en el Antiguo Testamento, siempre una sombra de Jesús, sea por contraste o por similitud. Va a haber personas en la Biblia que se parecen mucho a Jesús y va a haber personas en la Biblia que son contrariamente opuestos a Jesús. Y en la parte de Génesis vimos que Dios creó todo y todo era bueno, era todo bueno en gran manera. Luego vimos que Dios legisló el accionar del hombre. Le dijo, tenés que multiplicarte, tenés que enseñorearte sobre la naturaleza y de todos los frutos que hay en el huerto podés comer, menos de uno. Y el hombre en ese intento de poner su propia voluntad, de hacer su propia voluntad frente a la de Dios, decide pecar, decide ir en contra del mandamiento explícito de Dios. Después vimos que el hombre intenta solucionar su problema de manera contraproducente, lo logra hacer de manera temporal, pero que Dios provee una solución temporal y promete una solución definitiva. Él promete que un hijo de la mujer, un descendiente de Eva, tarde o temprano iba a destruir al diablo y a sus obras. La obra más grande del diablo fue el pecado, cómo nos tentó, y cómo a partir de eso entra la muerte. Y de la muerte habíamos hablado que la podíamos dividir en tres. La muerte física, que es lo que nos va pasando todos todo el tiempo, hasta que finalmente morimos, la muerte biológica. También la muerte espiritual, que es la pérdida del favor de Dios. Adán y Eva contaban con el favor de Dios y luego de pecar lo pierden. Y la muerte eterna, que es la que va a ocurrir en el infierno, separados de Dios para siempre. Y luego de esto, luego de esta promesa, son expulsados del huerto del Edén y aparece el primer hijo de ellos, que es Caín. Luego aparece el segundo hijo, que es Abel. Caín mata a Abel y luego vemos que viene Set. Set es diferente a los otros porque es muy parecido a Adán. Nos dice la Biblia que era muy parecido a Adán y que luego de eso ellos empiezan a buscar a Dios. En realidad cuando llega Enos, que es un nieto de Adán, ellos empiezan a buscar a Dios de una manera diferente y especial. Vimos también que en la línea de Caín vemos un aumento de la maldad. ¿Se acuerdan de Lamec, que era el séptimo en la línea de Adán? Y Lamec era el primer bígamo que nos aparece en la Biblia, se nos registra en la Biblia. Lamec era violento y era vengativo, ¿se acuerdan? En cambio, por la línea de Set, en la séptima generación aparece Enoc. Y Enoc era particular, ¿por qué? Porque era diferente Enoc. Buscaba a Dios. Tenía una relación íntima con Dios. Y vamos a ver que en la línea de Set hay una búsqueda de Dios, hay una relación de los descendientes de Set con Dios. Vemos que ellos invocan a Dios. Lo dice el 4.26 y el capítulo 5 también va a hablar un poco de esto. Y el que sobresale por ahora es Enoc, que fue profeta, que caminó con Dios, que tuvo una relación íntima con Dios. Y Enoc tiene un hijo, Matusalem. Y Matusalem tiene otro hijo, que se llama Lamec, que no es el mismo Lamec, pero se llama igual. También hay un descendiente de Caín que se llama Enoc, pero no es este Enoc. Hay dos Lamec y dos Enoc hasta acá. Pero Enoc camina con Dios, Matusalem le sigue, luego le sigue Lamec y luego aparece Noé. Y vemos que en esa familia seguían esperando la promesa hecha a Adán. Tanto Enoc como Matusalem con Lamec llegaron a compartir tiempo, a estar vivos en el mismo momento que Adán. Y deben haber hablado con Adán acerca de cómo era el huerto, de cómo era tener relación pura con Dios. Deben haber hablado y eso es muy importante.
Cuando va a llegar el diluvio, que ya lo vamos a leer, son más o menos 1650 años después de la creación. 1650 años. Pero como la creación no tenía tanto rastro de la caída del pecado, la gente vivía más, todo era diferente. Luego del diluvio las cosas van a cambiar, pero antes del diluvio la gente vivía más, las enfermedades eran diferentes, vemos una creación totalmente diferente, que no estaba tan caída como lo está ahora. Por eso la gente vive tanto. Y esa promesa tenía que ver no solo con destruir a la muerte, sino también con destruir el dolor para parir de parte de las mujeres y también, entre otras cosas, el sacrificio del hombre a la hora de trabajar. Siempre un trabajo por derecha, un trabajo honesto, nos va a costar, siempre. Solamente por izquierda, aparentemente no nos va a costar. Pero siempre ganar plata nos va a costar. Producir nos va a costar fuerzas, nos va a costar tiempo, nos va a costar esfuerzo, siempre. Y eso empieza a pasar desde la maldición de Dios al hombre en el huerto del Edén. Entonces, vemos por ejemplo en el capítulo... Sí, quería buscar. Cuando cambio de Biblia se me hace más difícil. En el 5:29. Fíjense cómo esperaba la familia de Set de manera diferente. Esperaban en Dios. Lamec le puso por nombre, 5:29. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. ¿Qué esperaban ellos? La promesa. Ellos esperaban un alivio. Ellos esperaban el alivio de estar trabajando, esperaban el alivio de los dolores de parto también. Esperaban el alivio que iba produciendo contra lo que iba produciendo la vejez. Ellos esperaban. Y ¿todos leyeron Génesis 6? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces no lo vamos a leer tanto. Pero lo que pasa en Génesis 6, ¿qué vemos? Que la maldad del hombre crece sin parar, no deja de crecer. Vemos luego que aparece una figura diferente, que era este bisnieto de Enoc, que era Noé, ¿sí? Y vemos que Noé es diferente y tiene 3 hijos, que ya lo vamos a ver más adelante, que son Sem, Cam y Jafet. Y luego Sem, lo vamos a ver más adelante, es contemporáneo de Abraham. Ya Abraham nos suena más, ¿no? Abraham va a tener un hijo con Agar, que es Ismael, pero luego va a tener un hijo con Sara, que va a ser Isaac. Isaac va a tener un hijo que se llama Jacob. Jacob recibe un sobrenombre que es Israel, y de ahí ya la historia se nos hace más conocida. Los nombres ya se nos hacen más conocidos. Pero es importante hoy Noé. Hoy nos vamos a mirar a Noé. El contexto familiar de Noé, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo era su familia? A diferencia de las otras familias. Era bueno. Ellos esperaban en la promesa de Dios. Su familia creía en que esa promesa se iba a cumplir. Su familia creía que tarde o temprano un descendiente de Eva iba a traer el alivio que se esperaba. Y vemos que Noé sigue el ejemplo de ¿quién? De su bisabuelo Enoc. La Biblia dice lo mismo de los dos. En el 6:9 dice: con Dios caminó Noé. En otra traducción dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Que es lo mismo que había dicho antes del capítulo 5 sobre Enoc. Es bueno ver que sigue ese ejemplo dado. Si bien Enoc y Noé no se conocieron, vemos que Enoc caminó con Dios, tenía una relación íntima con Dios. Y vemos que su bisnieto, Noé, también tiene una comunión con Dios íntima, camina con Dios. Ese era el contexto espiritual familiar de Noé, era favorable. Vemos que en Génesis 6:9 dice que caminó con él, en el 6:8 dice que encontró gracia con él, gracia con Dios.
dice el 8, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y en el 6.22, en el 7.5, en el 7.9, dice que Noé siempre hacía todo conforme a la voluntad de Dios. Era obediente. Vemos que Noé era alguien de fe, era obediente, era perfecto, justo, maduro. Cuando la Biblia dice de un mortal, dice que es justo, que es perfecto, está diciendo que es maduro, que es una persona que está completa, que tiene sus valores completos, correctos. También la Biblia, por ejemplo en 2 de Pedro 2.5, nos dice que era profeta. No sabemos mucho acerca de lo que predicó Noé, pero la Biblia nos enseña que él hablaba de parte de Dios. 2 de Pedro 2.5. Dice así. Dios tampoco perdonó el mundo antiguo, aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Vemos que Noé advertía a los otros ¿de qué? Del juicio que llegaba de parte de Dios. ¿Por qué iba a venir este juicio? En todo el capítulo 6 que hemos leído antes de Génesis, en todo el capítulo 6, al principio del capítulo 6 nos dice que el hombre aumentaba ¿en qué? En maldad. Que el corazón del hombre era siempre buscando el mal. Y así nos metemos de pensar en el contexto familiar del contexto familiar de Noé, vamos a ver el contexto social. ¿Qué leímos? La maldad de la humanidad crecía. La maldad de la humanidad era mucha, que lo que ellos deseaban hacer en su corazón era lo malo, que sus pensamientos eran lo malo, que siempre estaban inclinados hacia lo malo. ¿Y cómo nos enseña el Señor? Que lo malo brota desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, vamos a leer Marcos 7:20 al 23. Marcos 7:20 al 23. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. Entonces vemos que todas esas cosas malas, ¿de dónde salen? De adentro nuestro. Y fíjense en Génesis 6:5. Dice, el Señor vio la multitud de la maldad, la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ese es el contexto de Noé. En un mundo que buscaba siempre hacer lo malo, siempre deseaba hacer lo malo. En Jeremías 17:9 nos dice que nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. ¿Quién lo puede conocer? ¿Quién lo puede entender? De nuestro corazón brotan cosas malas, ¿sí? No es nuestro corazón digno de ser seguido. Nuestro corazón debe ser gobernado, no seguido. Nuestro corazón está inclinado a lo malo. Y vemos que Dios estaba entristecido y arrepentido de haber creado al hombre. No está arrepentido como cuando nosotros nos arrepentimos de hacer algo malo, sino que está entristecido. Siente gran tristeza por la consecuencia de lo que hizo, a pesar de que lo que hizo no era un pecado. Dios no hizo pecado, pero hizo el hombre y el hombre hizo pecado. Entonces dice la Biblia que el Señor está como arrepentido de haber creado la humanidad. Lo dice en el 6, Génesis 6:6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Este es el contexto social de Noé. Está lleno de corrupción, está lleno de inmoralidad. Por ejemplo, Génesis 6, 1 y 2. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo en el 3, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal.
En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Vemos que Dios le empieza a poner un límite a la vida del hombre. Vemos que Dios le va a poner un límite a la vida del hombre, y no solo de que va a ser muy raro que una persona viva más de 120 años, sino que a partir de ese momento, 120 años después, Dios iba a juzgar a la tierra con el diluvio, con lo que hemos leído en estos días, ¿sí? Dios iba a juzgar, iba a condenar a la tierra, iba a destruir a todo lo creado, excepto a Noé, a su familia y a los animales y los animales que hayan subido al arca. Fíjense el 11, del 11 al 13, Génesis 6, del 11 al 13. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Vemos que Dios decide poner un fin a su paciencia. Dice: al hombre lo voy a tolerar durante 120 años nomás, no lo voy a tolerar más. El límite de su vida es ese, pero además de acá 120 años va a venir el diluvio, va a haber el juicio de parte de Dios y va a destruir a todos, excepto Noé y su familia. ¿Merecían los hombres esta destrucción? Sí. ¿Merecían paciencia de parte de Dios? No. ¿Merecían juicio por lo que habían hecho y por lo que hacían? Sí. Incluso sin hacer cosas malas, ellos deseaban hacer cosas malas. Pero durante esos 120 años va a pasar que Noé les va a advertir a los hombres del juicio de Dios, y Noé va a construir un arca, ¿sí? Un arca. Ellos solamente iban a ser salvados si creían que ese arca era el único medio de salvación provisto por Dios. Vemos que Noé es obediente, vemos que sus hijos también, vemos que sus esposas también, pero el resto de la humanidad sigue viviendo según sus deseos, dándole la espalda a Dios. El medio de salvación era ridículo. ¿Por qué era ridículo? Nunca había llovido. Y no es que Noé fabrique esta arca, construye esta arca cerca del río o de un lago del mar. Lo construye en la tierra. Nunca había llovido en la tierra antes del diluvio. Nunca antes alguien había hecho un barco. Todo esto era nuevo. Entonces vemos que era un medio ridículo de salvación. Era algo diferente, era algo inesperado, era algo inimaginable para la gente de su época. Este es el primer barco que va a aparecer. Y frente a todo el mundo, esto era ridículo. El único medio de salvación frente al juicio de Dios era ridículo. Pero luego de ese tiempo de paciencia, luego de haber juzgado a la humanidad, Dios iba a ejecutar su condena, destruir a la humanidad. Al terminar ese tiempo de paciencia, Dios ejecuta su juicio y salva solamente a los humanos y animales que estaban dentro del arca, que Él mismo diseñó. Vemos que esos 120 años, Noé hace básicamente dos cosas: construir el arca y advertir a los demás del juicio que viene. 120 años haciendo esto. Durante 371 días, Noé va a estar adentro del arca. Una situación complicada. 120 años construyendo un barco en el medio de la tierra. 120 años diciéndole a la gente que Dios iba a destruir a la tierra. 120 años esperando que algo pasara, pero 120 años obedeciendo a Dios y sabiendo que el único medio provisto por Dios, a pesar de que era ridículo en su momento, era el único medio que iba a ofrecer salvación a la gente. Es importante saber que este relato tiene más de 60 relatos paganos en el resto del mundo. Los mapuches tienen un relato, por ejemplo, un relato del diluvio. Los chinos tienen un relato del diluvio. Los aztecas tienen un relato del diluvio. Es tan importante en la historia de la humanidad que las culturas antiguas tienen un relato del diluvio. Eso se le llama memoria universal. ¿Por qué tantas culturas de lugares tan diferentes tienen este relato? Porque afectó a toda la humanidad. No es una leyenda hebrea, es una historia universal de la humanidad, ¿sí? Y pasó hace más o menos 4.300 años. Se calcula que fue el 2304 antes de Jesús, el diluvio, o el 1656 después de Adán. Son datos que
uno lo va recopilando de la Biblia, contando cuántos años vive cada uno, en la muerte de cada quien nace otro, y es 1656 aproximadamente después de Adán, 2304 antes de Jesús, y hoy que estamos en el 2017 ya tenemos 4300 años, 4321 años me parece. Hay 13 leyendas en Asia, 4 en Europa, 9 en Oceanía y 37 en América del diluvio. ¿Y nosotros tendremos similitudes con Noé? ¿Tendremos algo en particular en común con Noé? Sí. Por ejemplo, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Nosotros hemos recibido gracia delante de los ojos de Dios. Hemos sido llamados y hablados por Él. Hemos sido encontrados por Él. Fue a través de otras personas, fue a través de la Biblia, fue a través de una prédica, pero de alguna manera Dios salió a tu encuentro, te encontró, fuiste hallado por Él y vos en Él encontraste gracia. Además, formas parte del pueblo de Dios. Y además estamos transitando un periodo de paciencia de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9. Dice así, 2 de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Qué quiere el Señor? Que todos se arrepientan. Así como Noé vivía en un tiempo especial de paciencia de parte de Dios, nosotros tenemos un tiempo de paciencia de parte de Dios. El Señor está esperando que nos arrepintamos. Esto no es solamente la esperanza de que los demás se arrepientan. Dios también nos está diciendo que tiene esperanza en que nosotros le prediquemos a otros. Porque ¿cómo van a creer las personas si nosotros no le predicamos? Si Dios está esperando que otro se arrepienta, ese arrepentimiento va a llegar mediante nuestra predicación. Dios está teniendo paciencia para nosotros, los cristianos, para que le prediquemos a otros, y Dios está teniendo paciencia a los que no son redimidos, a los que no son salvos, para que se arrepientan. Dice que el Señor no tarda en cumplir esta promesa, simplemente está teniendo paciencia. O sea que el motivo de que esta promesa no se cumpla, que el Señor vuelve, que Jesús vuelve, ¿cuál es? Su paciencia. No es que está tardando, que está demorando porque sí, sino que el motivo por el cual Jesús no vuelve ya es por paciencia a nosotros, para que le prediquemos a otros, para que ellos se arrepientan. El Señor está teniendo paciencia. Pero mientras tanto, tenemos la misión de predicar y hacer audible la palabra de Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Nos habla un poquito de nuestra identidad. 1 de Pedro 2:9 dice así. 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Pero fíjense cuál es la misión que tenemos: mostrar a otros la bondad de Dios. El Señor nos pone, así como puso a Noé en ese tiempo, para anunciar y advertir al mundo del juicio que venía, de la destrucción que venía. A nosotros nos compra el Señor para que anunciemos sus bondades, para anunciar las bondades del Dios que nos salvó. Esa es parte de nuestra misión en la tierra y no tenemos que perderlas de vista. Y Él nos llamó de nuestra oscuridad a su luz admirable. Y está en nosotros cumplir con esta misión de predicar y hacer audible la palabra de Dios. También nosotros tenemos que tener fe, confiar, estar seguros de que el único medio de salvación real es el provisto por Dios. Noé, ¿en qué confiaba? En Dios. ¿Y cuál era el único medio provisto por Dios para la salvación? Un arca. Y era ridículo a los ojos humanos, pero era el medio que Dios eligió. ¿Y cuántas puertas tenía el arca? Una. Porque había una sola manera de entrar, no había otra manera de entrar. Y tenemos que saber que el camino de salvación que el Señor ha provisto para nosotros es uno solo,
y que a los ojos del mundo es ridículo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnándose, tomando forma parecida a la nuestra, haciéndose siervo nuestro, siendo obediente hasta la muerte, y que nosotros confiemos, por gracia, confiemos en que Él, por gracia, nos reemplaza frente al juicio de Dios, y que Él recibe nuestro juicio y castigo para que nosotros podamos recibir su rectitud. Es ridículo. ¿Cómo que Dios vino y encarnó y murió por mí? Pero no era Él el creador del mundo, no es Él el juez del mundo. ¿Cómo que vino y se dejó asesinar y torturar y juzgar injustamente por la creación? Es un medio ridículo a los ojos del mundo. Y la única manera de que una persona crea en esto es a través de la obra del Espíritu Santo en él. No hay otra manera. Si no es a través del Espíritu Santo en la persona, no va a creer nunca que el camino al cielo, el camino a la relación con Dios es Cristo. De la misma manera que en ese momento nadie creía que un arca iba a ser de salvación. Y no se van a salvar todos, se van a salvar unos pocos en Génesis 6 y 7. Muy pocos, 8 personas. Y tenemos que saber que nuestra predicación del Evangelio muchas veces va a estar siendo rechazada por los otros. ¿Por qué? Porque parece ridícula. A los ojos del hombre es ridícula. Pero cuando predicamos bien el Evangelio, la mayoría de las personas va a hacer una de dos cosas. Casi todos van a hacer una de las dos cosas. O lo van a rechazar por ridículo o lo van a aceptar. Cuando predicamos bien el Evangelio, con toda su dureza, con toda su hermosura, con toda su magnitud, la persona o lo va a rechazar o lo va a recibir. ¿Y qué es bueno? ¿Por qué es bueno predicar bien el Evangelio? Por muchas cosas, pero una de ellas es saber que si prediqué bien el Evangelio y fue creído y obedecido por la otra persona, es solamente porque el Espíritu Santo trabajó en él. Si yo diluyo el Evangelio y simplemente muestro una parte del Evangelio, lo hago más fácil de ser creído y obedecido al Evangelio, ya no hace falta el Espíritu Santo para que la persona crea. Porque si le digo solamente que Dios es amor, no hay problema en eso. Si le digo solamente que Dios tiene un plan para su vida, no hay problema en eso. Si le digo que Dios le ama, no hay problema en creer algo así. Pero si le digo que Dios le ama y solamente por la fe a través de Cristo, por la fe en Cristo y su obra, solamente de esa manera puede recibir la salvación, que es por gracia, no es por mérito. Si le digo que luego de recibir la salvación el Señor exige un señorío sobre esa vida, la persona quizás no quiera saber nada, excepto que el Espíritu Santo esté trabajando en esa vida y lo haga aceptar a Cristo, lo haga aceptar el Evangelio, creer el Evangelio y entender de que en realidad Él es aceptado por Dios de esta manera, por este camino. En Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe y que eso no procede de nuestra parte, sino que procede de Dios, procede de Dios. Y leamos Romanos 3, 22 al 26. Tanto Romanos 3, 22 al 26 o 2 Corintios 5 al final son pasajes que los vamos a leer varias veces. Romanos 3, 22 al 26 describen cómo el Señor nos salva a nosotros. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Cuándo declara justos a los ojos de Dios, Dios mismo? Cuando nosotros creemos en Jesús.
Y una gran parte de quienes nos rodean vive igual que la gente que vivía rodeando a Noé. Una gran parte de los que nos rodean se burla de Dios, cree que Jesús no va a volver, así como la gente alrededor de Noé creían que no iba a haber juicio de Dios. De la misma manera la gente hoy no cree que Jesús va a volver o que Jesús va a juzgar, que no va a haber un juicio de parte de Dios. Entonces viven según sus propios deseos, dándole la espalda a Dios. Eso lo dice, por ejemplo, 2 de Pedro 3, 1 al 7, 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de no estar entre ellos. El Señor lo explicita a esto, por ejemplo, en Lucas 21, 34 al 35, Mateo 24, 32 al 33. Nos llama a estar atentos, a no estar entre ese tipo de gente que no cree que va a haber juicio de Dios, que no cree que Jesús va a volver. Por ejemplo, Eva, ¿creía en Dios? ¿Creía en Dios? Sí. ¿Creía en el juicio de Dios? No. En el juicio de Dios no. Por eso pecó. Y muchas veces nosotros tenemos lo mismo. Creemos en Dios, pero no creemos que Dios nos va a juzgar. O no creemos que Jesús va a volver. Y la Biblia nos enseña a estar atentos y no creer en una parte nomás. Tenemos que creer en todo. Estar atentos de no ser como esas personas que viven según sus propios deseos o esas personas que viven dándole la espalda a Dios. El arca fue el instrumento de salvación para ese grupo de personas. Y luego Dios instituye un pacto entre Él y la humanidad, que va a ser recordado a través del arco iris. Ahí aparece el arco iris. Dios dice, yo nunca más voy a destruir la tierra con agua. ¿Sí? Y Él promete nunca más destruir a la humanidad con agua. Luego nos dice la Biblia que lo va a destruir con fuego. Pero dice, el arco iris es una señal de mi pacto. El arco iris es la señal de que yo no voy a destruir más la tierra con agua. Esa es la señal de ese pacto. Y tenemos que saber que ese pacto descansaba ¿en quién? ¿Entre quién era el pacto primero? Entre Noé y Dios. Pero ¿de quién dependía el cumplimiento de este pacto? Solamente de Dios. De todos los pactos que hay en la Biblia, uno solo va a descansar en dos partes, que es el que fue abolido, que es aquel que había entre el pueblo de Israel y Dios, es el de la ley de Moisés. Como la ley de Moisés no es cumplida por Israel, luego la carta a los hebreos nos explica que ese pacto queda abolido. Jesús no lo abole, no lo abolió, no sé cómo se conjuga ese verbo, con su venida, pero sí con su muerte y resurrección. Con su sacrificio deja establecido que el pacto con Moisés queda abolido. ¿Sí? Nosotros tenemos una marca del nuevo pacto. ¿Qué piensan? ¿Hay algo que nosotros hacemos recordando que el Señor vino, que el Señor vuelve? ¿Qué es? La Santa Cena. Cuando compartimos ese trozo de pan y ese pedazo de vino, ese trago de vino, nosotros estamos manifestando que estamos bien con Dios, que estamos bien con los demás. Nos explica Pablo en 1 Corintios, pero también nos explica, como explicó Jesús, que estamos celebrando que Jesús entregó su vida, pero también estamos anunciando que Jesús vuelve. ¿Sí? Esa es señal, por ejemplo, de nuestro pacto. Y el Señor deja instrucciones hasta que vuelva. Así como la cruz fue el instrumento de salvación eterna para nosotros y la Santa Cena, por ejemplo, es uno de los tantos recordatorios instituidos por Dios para recordar que hay una vía de salvación y que el Salvador vuelve y que habrá otro juicio y que hay un nuevo pacto entre Dios y sus hijos, también dejó instrucciones de cosas que tenemos que hacer hasta que Él vuelva. A Noé le dijo, vos tenés que construir un arca y advertir de que el juicio llega. Y a nosotros nos dijo varias cosas que tenemos que hacer. Y vamos a comentarlos nomás. Algunos los vamos a buscar, pero otros los vamos a comentar. Por ejemplo, en Hebreos 10:25 nos dice qué tenemos que hacer hasta que el Señor vuelva. Hebreos 10:25. Dice así. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Congregarnos. ¿Qué es congregarse? Es unirnos
como rebaño a estudiar la palabra, a leer la palabra, a estudiarla, a aprender cómo aplicarla en nuestras vidas y compartir de la comunión unos con otros. Recordemos que el Señor vuelve. Ustedes saben que el que escribió a Hebreos pensaba que el Señor ya volvía. Pablo pensaba que ya volvía. Pedro pensaba que ya volvía. Y es una buena noticia para nosotros, porque desde ellos hasta acá han pasado 2000 años. O sea que faltan 2000 años menos para que Jesús vuelva. Cuando mi papá me llevaba en el auto a algún paseo, obviamente le preguntaba, pa, ¿falta mucho? Y él me decía, falta menos. Y me molestaba que me dijera eso, porque no me decía nada. Pero en realidad sí, es bueno que falte menos. Sería feo que falte más. Para que Jesús vuelva, falta menos que lo que ellos esperaban. Y eso es bueno, Jesús vuelve pronto. Al punto de que los primeros cristianos se saludaban y en vez de decir, ¿todo bien? ¿O cómo estás? Decían, el Señor vuelve. Sabiendo que ya volvía, que volvía pronto. Ellos usaban una palabra que es maranata. El Señor vuelve pronto. Era su saludo. No era, hola, ¿cómo estás? Sino, el Señor vuelve. Y era un recuerdo constante entre todos de que el Señor vuelve. Este no lo vamos a buscar, pero en Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13, el Señor nos manda a ser amorosos con los demás. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. ¿Hasta cuándo nos tenemos que congregar? Hasta que el Señor vuelva. En 1 Corintios 11, 26 dice que tenemos que celebrar la Santa Cena. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. Tengo que amar a los demás, lo que decía 1 de Tesalonicenses 3, 12 al 13, hasta que el Señor vuelva. Santiago 5, 8, fíjense, Santiago 5, 8. Dice así. Ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué tenemos que ser hasta que el Señor vuelva? Pacientes. Hasta ahora congregarnos, celebrar la Santa Cena, amar a los demás, ser pacientes. En 1 Corintios 4, 5 nos dice que no juzguemos especulando. Si no sabemos de algo, no tenemos que emitir juicio. Solamente frente a las cosas que sí sabemos, debemos emitir juicio. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice que tenemos que alentar a los desanimados. Tiene que ser una carga nuestra, es una carga nuestra, es una responsabilidad nuestra alentar a los desanimados. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. En Judas 21 al 23 dice que tengo que preocuparme por la realidad espiritual de otros. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. En Colosenses 3, 1 al 4 nos enseña que tenemos que preocuparnos por lo eterno. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. En 2 Timoteo 4, 1 al 2, 1 Pedro 5, 2 al 4, dice que tengo que predicar la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. O sabiendo que el día del Señor está cerca, o sabiendo que Cristo regresa pronto. En Tito 2, 12 al 13 y 1 Juan 2, 28, dice que tengo que buscar la santidad personal. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. Y 2 de Pedro 3, vamos a leer 2 de Pedro 3, 1 al 7. Si bien no leímos Génesis 6 y 7, lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo, corresponde a Génesis 6 y 7. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 1 al 17, un pasaje largo. Dice así: Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Les suena algo de esto? Es parecido, ¿verdad? Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que el principio de la creación. Eso es lo que van a decir ellos. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios.
Sin embargo, queridos amigos, estoy leyendo el 8, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que a nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría de Dios que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Qué claro, ¿verdad? Nos da muchas instrucciones para hacer. Recordar que el cristianismo está siempre en un contexto desfavorable. Recordar que va a haber un nuevo juicio y condena, no con agua sino con fuego. Recordar que Dios va a cumplir su palabra, que debemos esperar en santidad y sumisión a Dios, que debemos permanecer atentos, firmes y creciendo en gracia y conocimiento de Dios, dándole gloria a Él. Hasta acá vimos que hasta que el Señor vuelva tenemos que congregarnos, celebrar la Santa Cena, amar a los demás, ser pacientes, no juzgar especulando, alentar a los desanimados, preocuparnos por la realidad espiritual de otros, interesarnos por lo eterno, predicar la palabra de Dios, buscar la santidad personal, recordar que el cristianismo siempre estará en un contexto desfavorable, que habrá un nuevo juicio y condena, no con agua, sino con fuego, que Dios va a cumplir su palabra, que debemos esperar en santidad y sumisión a Dios, que debemos permanecer atentos, firmes y creciendo en gracia y en conocimiento de Dios, y siempre dándole gloria a Dios. Así como Noé tenía cosas para hacer hasta que llegara el juicio de Dios, nosotros tenemos estas cosas para hacer, son ejemplos de cosas que tenemos para hacer hasta que Jesús vuelva. Y Jesús vuelve, Jesús viene. Y el juicio de Dios que viene cuando Jesús vuelve, también llega. Pero no para nosotros si estamos en Jesús. Y vamos a leer el último pasaje de hoy que está en Romanos 12, 10 al 21. Romanos 12, 10 al 21. Dice así. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios,
pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré a los que lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús vuelva. Tenemos muchas cosas para hacer hasta que Jesús vuelva. Y sabemos que Noé tenía un contexto familiar favorable. ¿Sí? Y nosotros hoy tenemos esta congregación que nos es favorable. Que a través de esta congregación el Señor nos alienta a esperar en la promesa que sigue de parte de Dios, que Jesús vuelve. Sabemos que el contexto social de Noé era desfavorable, que la gente se burlaba de Dios, que no creía en el juicio de Dios, que no prestaba atención a las advertencias de Noé, no quería saber nada acerca de Dios y su corazón continuamente buscaba el mal, quería hacer lo malo. Y la gente que nos rodea a nosotros es igual que la gente del tiempo de Noé. También sabemos que somos parecidos a Él, porque tenemos una misión a cumplir hasta que el Señor vuelva. Leímos varios pasajes y mencionamos otros que nos muestran qué tenemos que hacer hasta que el Señor vuelva. Y también tenemos un único medio de salvación, que va a ser recibido o va a ser rechazado por los otros. En el tiempo de Noé, este arca, que era algo inimaginable, que era algo inconcebible, que era algo que nunca había sido visto, que era a los ojos del mundo una cosa ridícula, era el único medio de salvación. Y fue el único medio de salvación. Y hoy, el único medio de salvación es Cristo. Cristo es como esa arca, como ese arca. Y nosotros, de alguna manera, somos como Noé. Hemos hallado gracia a los ojos de Dios, tenemos un contexto parecido y tenemos una misión para cumplir hasta que Él vuelva. ¿Hasta cuándo esa misión? ¿Cuándo es mi relevo? ¿Cuándo es mi jubilación? Nunca, cuando el Señor vuelva. No tengo un tiempo en el cual yo puedo decir que mi misión caducó. Lamentablemente pasó algo muy feo en estos días con el submarino San Juan de la Armada Argentina. Y la misión de quienes los están buscando cambió. La misión hasta hace unos días era el rescate. Hoy es solo búsqueda, ya no buscan sobrevivientes. Y ellos han pasado de un tipo de misión a otra. Y nosotros, hasta que el Señor vuelva, no vamos a cambiar de misión. Nuestra misión no cambia. Y el medio de salvación tampoco cambia. No va a cambiar. Ni el medio de salvación va a cambiar, ni nuestro mensaje tiene que cambiar, ni nuestra misión va a cambiar hasta que el Señor vuelva. ¿Sí? Y le esperamos con gozo. Y es bueno que venga para nosotros. Pero para el que no le conoce es malo, es feo, porque viene el juicio de Dios. Y algún familiar tuyo, algún amigo tuyo, algún compañero tuyo va a estar peor cuando el Señor vuelva. Peor que esa gente que se ahogó con el diluvio en el tiempo de Noé, si no le conoce a Dios. Y el medio que Dios eligió para que esa persona conozca de Dios, sos vos. La predicación. Esta predicación viene desde el tiempo de Adán hasta acá. Y lo hemos mencionado varias veces, es como una cadena gigante. Y cada una de esas personas que ha predicado de Dios fue un eslabón. Y la cadena no puede cortar en el eslabón que sos vos hoy. La cadena tiene que seguir, esa cadena tiene que seguir y seguir y seguir. Y otra persona tiene que acoplarse a esa cadena mediante tu predicación. ¿Y dónde? Mejor dicho, ¿quién tiene que brillar en tu predicación? Cristo. ¿Y qué parte de Cristo? Todo Cristo. Y su obra, el Evangelio. No puede cortarse esa cadena en vos. Vos sos un eslabón más. Y no tiene que cortarse en vos, ¿sí? Y tenemos cosas que hacer hasta que el Señor vuelva. A pesar del contexto. Dándole gracias a Dios por la familia espiritual que nos dio, que nos ayuda. Amando a ese contexto social desfavorable. Siempre venciendo al mal con el bien. Siempre sabiendo que hay un solo medio de salvación, hay una sola manera de ser salvo. Ya no es por un arca, es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús y su obra. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no nos dejaste perdidos, no nos dejaste desorientados, sino que dejaste tu palabra
para guiarnos. Y nos dejaste una misión, nos diste el honor de recibir una misión. Señor, te rogamos que nos ayudes hasta que tu Hijo vuelva, hasta que tu juicio llegue, que nos ayudes a congregarnos, que nos ayudes a celebrar la Santa Cena de manera correcta, que nos ayudes a amar a los demás, que nos ayudes a ser pacientes con los demás, que nos ayudes a alentar a los que están desanimados, que nos ayudes a preocuparnos una y otra vez por la realidad espiritual de otros, que nos ayude, Señor, a interesarnos por lo eterno, a buscar la santidad personal y a predicar tu palabra. Que nos ayude, Señor, a tener ganas de obedecerte y a obedecerte, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de Noé. Te damos gracias por la sombra de Cristo que vemos en esta situación. Y rogamos, Señor, que no perdamos de vista a tu Hijo, el que es el único camino de salvación, quien tiene la vida eterna para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser buenos predicadores de tu Hijo. Ayúdanos a mostrarle bien, Señor. Ayúdanos también a vencer el mal con el bien, sabiendo que la venida de tu Hijo se acerca y cada día falta un día menos para que Él vuelva. Gracias, Señor, porque a aquellos que hemos creído en vos nos espera el cielo, nos espera tu abrazo y no tu castigo, nos espera tu amor y no tu ira justa, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor. Por favor, bendecí esta congregación, bendecí esta ciudad, bendecí, Señor, nuestras vidas, para que podamos crecer siempre en gracia y conocimiento de vos. Rogamos tu bendición, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.